Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Data Driven by Salesforce. Mi nombre es Andrea de Diego. Provengo del Departamento de Marketing de CLARCAT y antes de empezar un viaje para ver las 3 soluciones de analítica de Salesforce, me gustaría hacer una pequeña introducción a nuestra empresa. CLARCAT es una empresa tecnológica, ¿vale? Que lo que trata es de conducir o ayudar a las empresas a guiarlas hacia esa transformación digital. Contamos con 5 áreas para ayudarlas en ese viaje, principalmente está Application Services, Cloud Services, Marketing Intelligence y luego las otras 2 que hoy han hecho posible este webinar, que son la parte de Customer 360, que lo que pretende es dar una visión del cliente 360 apoyándose en tecnologías como Salesforce, y por otro lado la otra pata que es Advanced Analytics. Advanced Analytics lo que nos pretende es coger y realizar pues ese aporte de valor añadido a esa parte de Customer 360. Y ellas dos, con las herramientas de Salesforce y de Tableau, ha hecho posible este webinar. Antes de pasar con la parte importante, con las experiencias, con los casos reales y con las demostraciones, quiero dar paso a Carlos Junquera. Él es el Enterprise Account Executive de Salesforce, para que nos haga una pequeña introducción sobre lo que es Salesforce. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por vuestra presencia en este webinar. Finalmente, pues agradecer a CLARCAT toda la preparación y puesta en escena de todos sus sistemas y personal para que esto pueda ser una realidad. Como ha comentado Andrea, yo soy Account Executive en Salesforce, soy el responsable comercial de la zona noroeste de España, por tanto, bueno, estoy llevando clientes de Asturias y Galicia del segmento Enterprise. Y dentro de Salesforce lo que hoy vamos a comentar es fundamentalmente pues CLARCAT junto con algunos clientes, es la experiencia analítica que propone Salesforce. Una experiencia analítica en 3 diferentes sabores: lo que es la analítica estándar, que provee la plataforma en base, pues con soluciones como puede ser Sys Cloud o Service Cloud, Field Service. Un segundo nivel, que es una analítica que hasta hace unas fechas se llamaba Instinct Analytics, ahora se llama Tableau CRM, donde incorporamos pues inteligencia artificial, y lo que permite es pues estar con esa inteligencia y tomar decisiones en base al dato que tenemos en las nubes fundamentales de Salesforce. Y después un tercer nivel de analítica, que es con Tableau, adquisición de hace unos meses a nuestra familia de soluciones, y lo que nos lleva es a un nivel máximo de analítica. A lo largo de la sesión lo que vamos a hacer es comentaros estos 3 niveles, con entrevistas con algunos de nuestros clientes, a los cuales ya les agradecemos proactivamente su presencia en el evento de hoy, y adicionalmente pues sumándole con una visión tecnológica, una microvisión tecnológica de lo que conlleva cada uno de estos 3 niveles de analítica. Con esto agradeceros una vez más la presencia a todos y espero que disfrutéis de este webinar que hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros. Andrea, te dejo el turno. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues nada, sin más dilación, pasamos a comentar las experiencias y los casos reales de esta aplicación de la analítica de Salesforce dentro de las empresas, y para ello tenemos el placer de contar con Iris Riballo. Muy buenas, Iris, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Ella es la responsable de cliente y la persona que lidera el proyecto de omnicanalidad dentro de la Casa del Libro. Y para ir ya entrando en materia, te voy lanzando preguntas, Iris. ¿Cuál es la relación de la Casa del Libro con Salesforce? Casa del Libro empieza a trabajar con Salesforce en 2019. Empezamos con los módulos de Marketing Cloud y de Einstein. Entonces, tenemos ya un año de experiencia con la parte de Marketing Cloud. Esto requirió por nuestra parte un trabajo considerable de unificación de bases de datos, que es uno de los primeros retos que creo que tiene cualquier cliente que empieza con esta plataforma, para tener un repositorio donde pudiéramos analizar de manera centrada todos los datos que teníamos de cliente que estaban muy disgregados. Una vez que ya fuimos aprendiendo con los flujos de Marketing Cloud, pudimos hacer personalización en la comunicación, la segmentación de todas nuestras comunicaciones. Lo que hicimos fue incorporar en 2020 el módulo de Service Cloud, que lo hemos hecho de manera un poco peculiar, porque no lo hemos utilizado para el módulo de ATC, que es lo que pueden estar haciendo otros partners. Nos pareció más interesante generar una app para que nuestros libreros de tienda pudieran beneficiarse de todos esos datos que estaba consumiendo Marketing Cloud, pero que de momento no estábamos bajando a nuestros puntos de venta físicos. Genial, Iris. ¿Y qué valor veis que está obteniendo este último proyecto de Salesforce?
Pues la verdad es que estamos muy contentos, porque la app ha sido toda una experiencia para nosotros de pensar qué herramienta necesita el librero para funcionar mejor. Tiene dos funcionalidades, una para librero muy junior, en el que le ayuda a recomendar, puesto que la prescripción para nosotros es una marca de la casa y lo que nos diferencia de otros competidores, pero sobre todo tiene información muy valiosa para un librero senior y nosotros pensamos que si un buen librero ya es un profesional magnífico, un librero con herramientas es imparable. Entonces, por primera vez, un librero que está en la tienda tiene información sobre el cliente, esta información que hasta ahora solo utilizábamos para nuestra analítica y para nuestra segmentación de clientes. Y esto está teniendo consecuencias que no esperábamos. Por ejemplo, un impulso muy grande del programa de fidelización, porque al ver la utilidad del dato, los propios libreros han cogido mucho ímpetu en conseguir que más clientes se den de alta en nuestros programas de fidelización. Y también está volcando directamente en una mejora de la conversión en la propia librería porque nos es más fácil cerrar ventas y además cerrarlas de forma personalizada. Lo que queríamos es que este cariño que nosotros ponemos en las interacciones pueda ser también estudiado por nuestra parte. Muy interesante. ¿Y cómo estáis analizando y aprovechando esta información? Pues quizá para nosotros lo más interesante del proyecto es que hasta ahora basábamos la analítica en los datos que teníamos, que eran casi exclusivamente de venta y de navegación web y compra web, que era lo que nos resultaba más fácil recoger, pero esta opción de la app ha permitido que pasemos a tener visibilidad sobre interacción de la propia librería física. Ya sabemos que vienes a la librería aun cuando no pases por caja. Esto nos permite también identificar clientes web que estaban interactuando con nuestros puntos de venta, pero que si no pasaban por caja nosotros no teníamos visibilidad. Y luego le hemos dado bastante importancia también a la asistencia de eventos. Ahora mismo está todo bastante cuestionado por la situación actual, pero sí que Casa del Libro tiene una estrategia importante de poner en contacto al lector con todo el mundo cultural, con asistencia a cuentacuentos, entrevistas con autores, firmas, etcétera, de manera que vamos a poder hacer estrategia segmentada en función de tu comportamiento con nuestra librería. Si acudes a los eventos, a qué tipo de eventos, qué es lo que te gusta, qué nos has contestado. Todo esto ya entra en la misma base de datos, de manera que ya no basamos nuestra estrategia exclusivamente en venta, sino también en interacción con nuestro personal. Bueno, pues súper completo. Pues muchísimas gracias por habernos aportado tu experiencia. Ha sido un placer. Estamos muy contentos. Me alegro un montón. Muchísimas gracias, Iris. Estamos en contacto. Vale. Ahora mismo, después de ver esa primera experiencia, nosotros queremos hacer un sondeo, ¿no? Un sondeo antes de empezar con esa demo de report. Y lo que vamos a preguntar es qué tipo de soluciones utilizáis para analizar esta información, ¿no? La información que tenéis en vuestra empresa. Os dejamos un segundo para responder. Vale, y ahora después de este sondeo sí que os voy a dar paso con mi compañero, con Mariano Lastra. Él es el responsable de la solución de Salesforce dentro de ClarkCat y nos va a hacer esa demostración, esa demo de la parte de report de analítica estándar. Mariano, te cedo el control. Un segundo. Aquí lo tenéis. Muy buenos días a todos. Gracias, Andrea. Ahí. Vamos a ver un pequeño ejercicio de control de un par de casos prácticos de cómo ver nuestra información y cómo intentar hacer un pequeño análisis dentro de la información con las soluciones estándar de reporting que vienen incluidas en Salesforce, ¿vale? Empezamos con un caso muy sencillo en el cual tengo un report, un listado, ¿vale? Con información de los pedidos que tengo con mis clientes, con una cierta información, ¿vale? Pero esto no me da una imagen más que un hermoso listado y quizá un total, ¿no? Vamos a ver si con un par de cambios rápidos, un par de acciones rápidas, consigo ya dar mucho más valor a mi información y además alguna cosa que vais a ver constantemente os adelanto constantemente durante las demos, que es que vamos a aportar esa información en un sitio localizado donde se consuma de una forma más directa, ¿vale? Este es el editor de repos, que es sumamente sencillo. Perdonad el anglicismo, reports, informes, y de una forma muy sencilla vamos a cambiar un campo que estamos visualizando, vamos a decirle que se agrupe, ¿vale?
Como es una fecha que tiene mucho detalle y queremos que se agrupe de una forma un poco más sencilla, un poco más fácil de consumir para nosotros, le vamos a decir que por favor se agrupe, por favor y sin favor, que se agrupe por año. Una vez hecho esto, ya mi información empieza a tener ya otro color, otro sabor, y ya que estamos, pues vamos a darle potencia gráfica a este informe, ¿no? Que es una forma siempre mucho más cómoda de consumir la información. Bueno, inicialmente este gráfico probablemente no sea el que más nos interese, y aquí estamos en un momento de previsualización, no estamos viendo el informe con los datos finales, ¿vale? Cambiamos el esquema y lo que hacemos es, perdón, que esto lo he agrupado por año, quería agruparlo por mes. Ya decía yo que salía poca información. Muy bien. Con este informe ahora ya y con el gráfico preparado, si lo ejecutamos ya, la información que me sale es muchísimo más interesante de consumir porque me permite ver una evolución de una forma sencilla y, lo más importante, me permite publicar esa información para que mis comerciales, para que mi equipo de ventas tenga una actualización no solamente general, ¿vale? Que de la empresa siempre es interesante, ¿no? Sino incluso que puedo particularizarla para un caso concreto, ¿vale? Si además sencillamente reduzco un poco el ruido del informe, me queda una información muy fácil de controlar, de entender, ¿no? Aún más con el aporte gráfico, ¿vale? Como os decía, si esto lo consumo directamente dentro de la ficha de cuenta, ¿vale? Vamos a añadir de una forma sencilla dentro de las capacidades de administrador. Esto es un parte del básico, ¿no? que puedo llegar a hacer, que es incluir un gráfico de un informe en las fichas de los registros. En este caso lo estoy añadiendo a mis clientes, a mis accounts, ¿vale? Vamos a elegir el report adecuado, que hemos estado trabajando con él. Vale. Aquí está. Y además le vamos a decir que se filtre, ¿vale? No quiero ver toda la información global, quiero la información de la cuenta que estoy consultando en este momento, no solamente de todas las cuentas, ¿no? Que es lo que sale por defecto en el report. Simplemente grabando podemos ir directamente a la ficha de algún cliente y veríamos cómo cuando alguien en mi equipo de ventas accede a esta ficha, inmediatamente tiene una información actualizada gráfica que le permite ver un poco cómo están las cosas con esta cuenta en concreto, ¿vale? Evidentemente podemos compartirlo total, pero este es el detalle específico para este cliente, ¿no? Y si me voy a otro cliente habitual, pues evidentemente la información se actualiza. Este pobrecito aún no ha pillado el cambio, pero bueno. De todas formas, el siguiente punto que quería comentaros es la parte, o el segundo caso que quería demostrar de una forma rápida, es los cuadros de mando, que también son muy conocidos en Salesforce. Tienen una relativa potencia gráfica que me permite, bueno, pues conseguir la información de una forma interesante, pero también a veces es desconocido un poco que me dan hasta cierta capacidad de hacer comparativas, arrimar ese análisis, ¿no? que tanto necesitamos a veces, ¿no? Para tomar conclusiones, ¿vale? Aquí estamos viendo, bueno, pues diferentes gráficos, diferentes indicadores representados desde los niveles más sencillos, como pues una tabla, hasta cosas un poco más complejas. Y vamos a coger este gráfico que no me está aportando quizá toda la información que yo quiero y vamos a editarlo, ¿vale? Nuevamente con capacidades de administración edito el gráfico y voy a decir que me interesa ver la información no solamente como está, que está clasificada por la categoría en la que estoy viendo la información, sino que también quiero añadir una fecha, ¿vale? Y además una fecha que he preparado, que es el año, ¿vale? En concreto, porque bueno, esto me interesa consumirlo a nivel anual, ¿vale? Hecho de esta forma, veo por cada uno de los diferentes tipos de categorías que tenía, veo cómo estaba o cómo estoy año por año, ¿vale? Pero es que puedo necesitar comparar un año con el anterior, ¿no? Que es una petición muy habitual de los clientes. Oye, yo es que quiero saber cómo voy respecto al año pasado siempre, ¿no? Es una comparación muy habitual. Pues, de nuevo, con un par de clics es sumamente sencillo cambiar el orden. Y mi gráfico que hasta ahora me mostraba pues una evolución sencillamente año a año, ahora me compara por cada categoría en cada año cómo estoy, ¿vale? Y de esta forma puedo hacer ese análisis que necesito o facilitar ese análisis a mi equipo, ¿no? Porque los dashboards no lo vamos a repetir, pero se pueden compartir de una forma similar para ser consumidos en un punto concreto de Salesforce. Y hasta aquí la demo de estándar de report. Devuelvo la conexión, que es la parte más detenida, a Andrea. Gracias a todos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Mariano, por tu aportación y por esa demostración.
Retomamos de nuevo, ahora ya hemos visto la parte de analítica estándar, la parte de report, pero ahora vamos a ir con la segunda parte. Y para ello, para ver esta solución, vamos a contar de nuevo con Carlos Junquera. Muy buenas, Carlos. Que directamente te voy a preguntar, ¿no?, sobre esta solución de Instinct Analytics. Vale, ¿por qué Instinct Analytics o Tableau CRM? Si bien está claro que en la solución de analítica que viene con el producto que acaba de presentar Mariano es una solución bastante potente y ya marca diferencias con otras estrategias de marketing embebidas en una solución de CRM, la decisión de Salesforce de potenciar la parte de Instinct Analytics viene dada fundamentalmente por puntos como incluir inteligencia artificial a lo que es el tratamiento del dato, ¿no? El poder tomar decisiones en base a tu histórico de datos partiendo de la analítica. Esto es un cambio radical en el concepto que lo que permite es a clientes que estén trabajando con alguna de nuestras nubes, como puede ser SysCloud o Service Cloud, Field Service, tengan incorporados, tengan embebidos dentro de la plataforma una analítica que le permite tomar decisiones rápidamente. Es decir, una analítica accionable que le va a permitir ir desde el informe hacia el registro directamente. ¿Y qué aporta con respecto a esa analítica estándar? Bueno, te puedes encontrar que la solución representa pues 3 grandes pilares, ¿no? Tiene el ETL, tiene la propia BI y la inteligencia artificial que he comentado. Adicionalmente, al estar embebido dentro de la plataforma de Salesforce, lo que permite es que un usuario, por ejemplo, comercial, un Sales Manager, esté accediendo a su visualización de la plataforma de Salesforce y tenga embebidos estos diferentes, o ya sean reportes o ya sean dashboards, ¿no?, cuadros de mando. Le va a permitir acceder a una información de una forma natural, de una forma sencilla, en tiempo real. Va a poder estar tomando decisiones en base al dato, pero también la propia plataforma le va a poder ayudar pues con modelos predictivos a tomar decisiones en base al histórico de datos y esto además viene construido de una forma súper sencilla. Tiene un constructor sencillo que con drag and drop puedes ir soltando los componentes, puedes hacer filtrados, es decir, es una analítica no solamente sencilla desde un punto de vista de usuario final, sino también desde el punto de vista de construcción del modelo. Muy interesante. ¿Y qué grado de presencia tiene esta solución en el mercado? Pensemos que todo cliente que esté trabajando con SysCloud, con Service Cloud, con Field Service, con cualquiera de nuestras nubes estratégicas, cuando requiere un nivel de madurez o un nivel de explotación más elevado del dato dentro de una analítica que esté embebida dentro de Salesforce, es un cliente potencial de Instinct Analytics. Por esto, el grado de penetración que tenemos en el mercado es bastante elevado al respecto de clientes que han tomado la decisión de que necesitaban un nivel más elevado de analítica por encima de la analítica estándar que ha presentado hace un ratito Mariano. En muchos casos ya son clientes que pueden estar teniendo una solución de analítica de otra tecnología, pero necesitan que sea una analítica que les permita tomar decisiones sobre sus procesos de negocio en ese punto, que además estén embebidos sobre la propia plataforma de CRM. Por eso dan el paso hacia un Instinct Analytics sobre alguna de nuestras nubes estratégicas. Por tanto, el nivel de penetración que tenemos en el mercado y fundamentalmente no solo de penetración, sino de adopción de la tecnología es muy elevada. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y todos esos datos. Al igual que ha ocurrido con la primera parte, vamos a lanzar ahora un pequeño sondeo sobre qué es lo que echáis de menos, ¿no?, dentro de esa parte de analítica dentro de vuestra empresa. Así que dejamos unos segundos para responder. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a hacer esa demostración, ¿no?, a ver esa potencia que tiene Instinct Analytics o Tableau CRM y para ello voy a ceder el mando a mi compañera Bonnie Su, y es la responsable de Advanced Analytics dentro de ClarkCat. Bonnie, cuando quieras, todo tuyo. Hola Andrea, muchas gracias. Ahí voy. Muchas gracias, hacemos el cambio.
yo voy a hacer la demo de Einstein Analytics, pero antes, previamente voy a hacer una pequeña presentación donde os mostraremos, por un lado, cómo conectarse a los datos desde Einstein Analytics, cómo desarrollar un análisis dentro de la plataforma y después cómo, de la misma manera que pasa con el report estándar, de la analítica estándar, cómo integrar estos diseños un poquito más avanzados dentro de Salesforce Lightning, incluso a nivel de registro, ¿vale? Antes de empezar, os comento un poquito por encima las ventajas que tiene esta solución y de la que se puede beneficiar. Por ejemplo, que sea nativo hace que sea muy fácil trabajar siempre desde una plataforma, desde la misma plataforma y no tener que trabajar en varias plataformas al mismo tiempo y queda todo muy integrado. A diferencia de la analítica estándar, aquí se puede disfrutar de analíticas o de cálculos más complejos, incluso pronósticos, y tiene una API propia para las consultas un poco más sofisticadas. Si se quiere desarrollar un análisis en minutos, en cuestión de minutos, dispone plantillas de los casos o de las situaciones más comunes, que te puede arrojar luz sobre tu negocio, sobre los datos de tu negocio. Dispone de app móvil donde se pueden ver los diseños se pueden ver los paneles con un diseño responsive. Y, por supuesto, el tiempo real, la información actualizada o bien mediante una programación diaria, horaria, etcétera, pero también en función de los eventos, si un registro se modifica, etcétera, ¿vale? Y al igual, digamos que es el mantra de todas las soluciones de Salesforce, el autoservicio, el hecho de el concepto de tener una interfaz amigable, el drag and drop, etcétera, aparece a lo largo de todas las soluciones, ¿vale? Entonces, ahora, si pensamos en cómo enfrentarnos a un desarrollo con Einstein Analytics, hay que pensar en 4 puntos claros, ¿vale? Los datos, por un lado, es decir, estamos dentro de Salesforce, pero nos tenemos que conectar a los objetos de Salesforce para poder consumir esa información, ¿vale? Y analizarla. Una vez que ya nos hemos conectado, haríamos el desarrollo, haríamos el análisis, elegiríamos el layout, las gráficas y crearíamos paneles interactivos. Una vez que ya lo tenemos, pasamos a la parte de integración, como digo, inclusive a nivel de registro dentro de Salesforce Lightning. Y finalmente, la seguridad. Configurar filtros y tener, digamos, información filtrada a nivel de seguridad. Y ahora, nos vamos al entorno, ¿vale? Este es el entorno de Einstein Analytics Studio. Y aquí tenemos, bueno, de enfrentarnos a los pasos que hemos comentado antes. En esta zona tenemos la opción de elegir de las diferentes opciones, pero empezamos por el dataset, el conjunto de datos. Esto permite crear un flujo de ETL que te permita conectar los objetos, que te permita conectar los objetos, que te permita elegir los campos que quieres analizar, etcétera. ¿Vale? Entonces, basta con darle un nombre y ya tendríamos a nuestra disposición los objetos. Por ejemplo, el objeto oportunidad. Perdón. En este punto ya tendremos nuestro objeto, ¿vale? Podríamos tener este objeto nada más, pero tenemos la suerte de que además de poder elegir campos, como por ejemplo la cantidad, la descripción, etcétera, tenemos el concepto de relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente te salen los objetos que tienen una relación directa con
con esta oportunidad, como por ejemplo es el caso de el account. No tienes por qué saber las claves, sino que ya te ayuda y te guía con este tipo de herramientas, ¿vale? De la misma manera que hicimos con el objeto de oportunidad, aquí podemos elegir los campos que necesitemos, como por ejemplo puede ser el nombre del cliente o, por ejemplo, el estatus o la industria, por ejemplo. Una vez ya tenemos nuestro diseño de ETL, nuestros objetos y nuestros campos involucrados en nuestro análisis, basta con crearlo, elegir dónde se quiere guardar y ya tendríamos guardado el data flow. Todavía no está creado lo que es el conjunto de datos. Para ello tendríamos que ejecutarlo, ¿vale? Y al ejecutarlo, efectivamente pasaríamos al monitor donde veríamos la ejecución, ¿vale? Y veríamos cómo se va actualizando a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Puede tardar unos minutos. Y como digo, como puede tardar unos minutos, nosotros ya tenemos preparados un análisis, ¿vale? Que vamos a integrar, ¿vale? Nuestro análisis es este cuadro de mando, y este será el que integremos dentro de un registro de Salesforce, ¿vale? Entonces, vamos a cuentas, ¿vale? Es un cuadro de mando que se basa en servicio de atención al cliente, y entonces lo vamos a integrar dentro del registro de cuentas. Para ello, de la misma manera que hizo mi compañero Mariano, editamos la página y gracias al componente de Instinct, que una vez que ya tienes las licencias de Instinct, ya tienes a tu disposición Instinct, este componente aparece, basta con arrastrarlo a una zona concreta y elegir qué dashboard. Bueno, lo tengo elegido por defecto, pero en esta sección tú puedes buscar el dashboard que deseas integrar. Solo con el nombre bastaría. Eliges la configuración de altura, o sea, de dimensiones, y en este momento se está viendo la información global de toda la organización. Pero si quieres ver la información filtrada solo por el registro en el que se está involucrado, en este caso este cliente, podemos construir este tipo de filtrado. Para ello, elegimos el conjunto de datos en el que se tiene que hacer el filtro, sobre qué campo, ¿vale? Y a qué tiene que ser igual. En este caso, a el nombre. Que si lo veo por aquí. Uy, ya lo había visto ya. Aquí. Una vez que elegimos el campo, le damos a OK y en la previsualización ya aparecerá la información filtrada. Los casos, del sector en los que son, etcétera. Guardamos y veríamos la información personalizada para este cliente. ¿Vale? Si esperamos a renderizar, vemos en qué etapas están, un funnel de casos, cuántos hay cerrados, si se llegan a algunos umbrales, etcétera. Si cambiamos de cliente, vamos a este, por ejemplo, veríamos el mismo cuadro de mando, pero con la información relacionada relativa solo a este cliente, ¿vale? En este caso es otro sector, o hay otra cantidad de etapas, están en otras etapas, etcétera, ¿vale? Y en este punto le doy paso a Cristina para que nos muestre la experiencia del siguiente nivel de analítica, en este caso Tableau. Entonces paso la presentación.
Cristina. Ahora sí, no podía quitarme el mute. ¿Ve mi pantalla? ¿Qué tal? Sí, efectivamente la vemos bien. Súper. Aquí no te vemos a ti, así que cuando A mí, quieras. ahora sí. Muy bien. Genial. Bienvenida. Súper, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar primero agradeciendo de nuevo, ¿no?, a todos por estar aquí, a CLARCAT por organizar este webinar y por nuestro invitado especial para la parte de Tableau, a Javier Bonilla de Globo, que nos contará en una entrevista que le haremos más adelante acerca de su experiencia con Tableau. Pero empezando, para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Díaz, yo soy la responsable para pequeñas y medianas empresas en España, aquí en Tableau. Ahora que Tableau es parte de la analítica de Salesforce, ya sabrán que ha sido hace poco. La combinación de Salesforce con Tableau es una plataforma de análisis sin comparación en el mercado. Nuestros clientes cuentan con las capacidades de analítica más holísticas y profundas de la industria. Esto no se debe solamente a las funcionalidades de Salesforce, o sea, de Instant Analytics y Tableau, pero también la extensa comunidad y partners que trabajan con nosotros que nos permiten ayudar a más personas a ver y comprender esos datos, que es donde viene nuestra misión. Para los que no nos conocen hoy, Tableau, se estarán preguntando qué es, ¿no? Tableau es una plataforma de análisis de datos que transforma la manera en que usamos los datos para resolver problemas. Y una cosa más, permite a las personas y organizaciones sacar el máximo partido de los datos, ya que nos permite pensar más allá de los límites y ver los datos de una manera totalmente diferente. Hoy por hoy, muchas pequeñas organizaciones le quieren sacar el máximo partido de los datos, ya que nos permitirá pensar más allá de esos límites y tener una mejor solución para poder llegar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y no importa, todos los sectores y departamentos quieren tratar de mimicar este análisis. Independientemente de los roles, las personas y los equipos usan Tableau para descubrir nueva información y nuevas oportunidades. Recurren a la plataforma sin fin de crear una cultura que toma decisiones basadas en los datos sin precedentes. Si se ponen a pensar, sus trabajadores tienen diferentes roles. No importa el departamento, cada persona que trabaja en él son expertos en su rol. Cualquiera que sea el trabajo, tienen un conocimiento y una visión única de las operaciones de ese trabajo y sobre su trabajo. Ya sea que tenga analista en su cargo o no, esa persona debería estar mirando los datos relacionados con su trabajo para tomar mejores decisiones, ya que nadie conoce su puesto de trabajo mejor que quien lo realiza. Hoy en día, las empresas no se definen por sus productos o servicios, sino la cultura empresarial. Y este es nuestro objetivo, ayudar a las empresas en su transformación hacia una cultura basada en datos. Y justo eso es lo que ha podido lograr Globo, uno de nuestros clientes favoritos. Ahora, como ya comenté, aquí pueden ver a Javier, que estoy muy contenta que está aquí con nosotros. Javier es analista de fraude en Globo. Javier, te paso para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre Globo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y sí, bueno, para los que no nos conocen, Globo somos una empresa de logística, más que nada. Por lo que nos conocen más es porque entregamos comida de cualquier restaurante. Si no nos conocen, descarguen nuestra app. Tenemos los mejores restaurantes en casi cualquier ciudad en España, pero luego fuera de eso hacemos muchas otras cosas. Hacemos delivery de productos de supermercado, hacemos también, tenemos nuestros propios supermercados y hacemos delivery para supermercados como Día, Carrefour, Veritas y demás.
Pero sí, en general somos una empresa española basada en Barcelona, que nos enfocamos en los servicios de logística, en Q-Commerce, en Quick Commerce. Sí. Súper, muchísimas gracias. Javier, te hago la primera pregunta. ¿Cómo trabajabas antes de arrancar con Tableau? ¿Cómo hacías esos reportes? Sí, pues antes de empezar con Tableau, lo que usábamos nosotros en Globo y en gran parte seguimos usando en algunos equipos es una aplicación que se llama Looker, que es relativamente parecida, tiene sus beneficios y tiene sus desventajas. La principal desventaja que tiene es que es un sistema que está diseñado principalmente para estar mucho más centralizado que Tableau. Y lo que causa esto es que en una empresa como Globo tenemos un equipo de inteligencia central, que son los que definen algunas métricas generalizadas que usamos todos. Por ejemplo, el CM0, que es el profit operacional que tenemos en cada una de estas órdenes, eso se define con una fórmula centralizada. Entonces, por eso estábamos utilizando Looker en general en Globo. Y lo que esto nos estaba causando al equipo de fraude es que la transición entre tener una idea de un dashboard y algunas gráficas que queríamos hacer y compartir con el resto de la empresa, pasar de idea a verdaderamente tener el dashboard que podemos compartir, era un proceso relativamente largo porque por algunas razones, principalmente porque Looker tiene una forma de trabajo que se basa en un lenguaje de programación propio que se llama LookML y no es especialmente intuitivo y no es algo que en general la gente conoce si no has usado Looker antes. No tiene nada que ver con los lenguajes clásicos de llamadas a bases de datos que se basan en SQL. Entonces, se vuelve relativamente complicado y eso lo que nos causaba a nosotros es que nos podía tomar varias semanas Wow. pasar de tener una idea de un dashboard a eventualmente poder tener algo que enseñarle al resto de la compañía, con una curva de aprendizaje relativamente alta. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de arrancar con Tableau? O sea, veo de que te tomaba muchísimo tiempo antes, o sea, ahora mismo, ¿qué fue el cambio, el impacto que te trajo? Sí. Pues la verdad es que el impacto principal que nos trajo Tableau es que pasamos de que nos tome semanas de trabajo de un analista como yo generar un dashboard a que tome días, horas, básicamente, principalmente porque primero que nada, podemos reciclar el código que estamos usando en SQL para hacer las llamadas a las bases de datos que normalmente hacemos. Podemos reciclar ese código y utilizarlo, hacer exactamente la misma llamada dentro de Tableau y eso nos da el dataset que utilizamos para generar estos dashboards. Entonces, esa es la primera cosa que nos ayudó mucho. Luego, la otra cosa es que ya no tenemos que estar coordinando tanto con el equipo de inteligencia central de Globo, y esto nos ayuda principalmente porque las métricas que usamos nosotros en el equipo de fraude no son las métricas clásicas que usa el resto de la compañía. Entonces, no nos interesa especialmente cuál es el margen operacional, no nos interesa cosas de este estilo. Lo que nos interesa es saber de todas las órdenes que entregamos, qué porcentaje de ellas tienen algún indicio de fraude, por ejemplo. Y esa es una métrica muy específica y muy central para el equipo de fraude. Y esto lo que ha causado es que sea muchísimo más fácil para el equipo de fraude generar estas métricas y poder compartir estas métricas en distintos dashboards con el resto del equipo. Así que principalmente el impacto mayor que ha traído cambiar de Looker a Tableau para el equipo de fraude es que ha traído muchísima más agilidad y versatilidad en nuestro uso de herramientas. Súper, no, me alegro muchísimo. Y la verdad es que también me gustaría saber qué planes tienes para el futuro. Yo sé que Tableau es una herramienta que la has implementado hace muy poco, pero me imagino que tendrás algún tipo de plan de donde quisieras llegar a crecer el departamento de fraude o otros departamentos, ¿no? Con Tableau ya implementado. Sí, sin duda.
Pues principalmente dentro del equipo de fraude, creo que una de las oportunidades principales que nos trae es que, como en cualquier equipo de fraude, si es que alguien ha trabajado en fraude, saben que es una cosa de no está pasando nada y de la nada hay un fuego. Hay fuego y tienes que ir a atacarlo lo más rápido posible y minimizar los daños. Entonces, una de las cosas en las que estamos pensando en expandir y en las que estamos trabajando mucho con Tableau es todo el sistema de alertas que tiene Tableau. Entonces, en Tableau Online o en Tableau Server puedes establecer un sistema de alertas que imaginémonos que tenemos alguna de estas métricas de qué porcentaje de transacciones tienen fraude de tarjetas de crédito. Y si ese porcentaje pasa el 0,5%, entonces que nos mande una alerta y nos avise cuáles son los primeros 4 dígitos de las tarjetas que más están cometiendo fraude para que podamos atacar este problema en tiempo real. Entonces, este es uno de los principales puntos donde vamos a trabajar más dentro del equipo porque nos va a dar todavía más agilidad y nos libera un poco el tiempo que toma ahora entrar a ver los dashboards y ver qué es lo que está pasando, en lugar de tener que estar haciendo eso constantemente, tenemos acceso a estas alertas que nos avisan nada más cuando hay algo en lo que tienes que poner atención y después entras a los dashboards una vez a la semana o 2 veces al mes o algo por el estilo. No tienes que estar tan atento. Entonces, eso por un lado, para traer más agilidad al equipo y podernos enfocar en el análisis más serio, perdón. Pero luego, por otro lado, la otra cosa que queremos trabajar es que dentro del equipo de fraude también tenemos al equipo de pagos y tenemos muchos tipos de fraude distintos. Hay fraudes de incentivo, esto viene desde fraudes internos con los repartidores, los incentivos que les damos a ellos, los incentivos que tenemos promocionales y demás. Luego tenemos fraude en dinero en efectivo, fraude con tarjetas de crédito, fraude de robo de cuentas. Entonces, al final hay muchos tipos de fraude y una de las cosas que queremos hacer y que nos va a dejar hacer Tableau es conectarnos desde un mismo dashboard a distintas bases de datos y entonces tener un dashboard generalizado al que pueden entrar los VPs de la compañía, el CEO, los managers regionales, donde pueden ver todos los tipos de fraude global o específico por región, específico por país, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que vamos a estar trabajando. Y en general, decirle a cualquier parte del equipo que si están teniendo estos problemas de agilidad con Looker y al final los KPIs que utilizan son más específicos a su labor, una solución muy adecuada es Tableau. Claro, está tratando de llegar a la parte de autoservicio, ¿no? Que todo el mundo pueda poderle hacer esas preguntas a sus datos. Súper. Exacto. Okay, genial. Algo que quisiera ver, si le pudieras dar un par de consejos a las organizaciones que nos están viendo, que todavía no se han convertido, o sea, que no han convertido sus equipos basados en datos. Sí. Pues principalmente, lo primero que me parece es que es necesario convertirse en una organización basada en datos. No hay ninguna organización que no pueda. Siempre hay formas de conseguir estos datos y encontrar acciones que se pueden tomar basadas en los datos. Pero también entiendo que puede ser relativamente complicado el comienzo. La curva de aprendizaje es relativamente alta. Pues tienes bases de datos, los lenguajes en los que normalmente tienes que hacer tus gráficos pueden ponerse tan simples como Excel o tan complicados como Python. Entonces puede ser relativamente complicado entrar al mundo del análisis de datos para las empresas, a pesar de que es esencial hoy en día, porque todas las demás empresas competidoras que lo están haciendo tienen una ventaja competitiva contra tu empresa si tú no estás haciendo análisis de datos. Y la verdad es que la ventaja que trae Tableau es que soluciona muchos de los problemas de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es muchísimo más baja en Tableau y es un sistema que se basa en un simple drag and drop, donde tú haces tu llamada a tu base de datos. Esto puede ser un CSV, puede ser una tabla de Excel, puede ser un servidor de Amazon Redshift, cualquier tipo de base de datos que tengas, te puedes conectar
Y una vez que te conectas a tu base de datos y tienes las distintas columnas, etcétera, con las que quieres interactuar, Tableau se convierte en un drag and drop donde muy fácilmente puedes interactuar con estos datos y convertirte en una empresa que toma sus decisiones basada en datos y con analítica moderna. Súper. Muchísimas gracias, Javier. Espero que todos hayan podido aprovechar tus comentarios. Ahora estamos en contacto y veamos cómo vamos a poder seguir creciendo en Globo con Tableau. Le paso a Bonnie. Vamos a hacer un sondeo, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Ahora hacemos un sondeo para ver en qué situaciones normalmente usáis vuestra analítica. Dejamos unos segundos. Bien, y ahora sí empezamos con la demo de Tableau. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. De la misma manera, vamos a presentarla primero de la misma manera que lo hicimos con Einstein. Y por un lado, vamos a ver cómo desde Tableau se conecta, nos podemos conectar a los datos, cómo poder desarrollar un análisis dentro de Tableau y después cómo, gracias al nuevo componente de Tableau, podemos integrar de forma sencilla dentro de Salesforce, incluso a nivel de registro también, ¿vale? Pero antes, como en el caso anterior, veamos unas pequeñas ventajas. En el caso de Einstein era nativo, en el caso de Tableau es independiente, lo cual es una ventaja teniendo en cuenta que además de poder integrarse en Salesforce, también se puede integrar en aplicaciones web, en aplicaciones externas. Entonces, te proporciona mucha versatilidad. Dispone de una analítica avanzada con cálculos complejos, con pronósticos, con clustering y además la capacidad de integrar código de R y de Python, que proporciona mucha versatilidad y potencialmente no tiene límites. La diversidad de los datos ofrece que te puedas conectar a múltiples orígenes de datos al mismo tiempo, combinarlos, unirlos, centralizarlos en un mismo análisis y además no tiene por qué estar alojado en un sistema diferente al que están. No tener que hacer un nuevo data lake o data warehouse para tenerlos unificados. Simplemente dentro de Tableau se orquesta de tal manera que se combinan y podéis explotar esa información de forma unificada dentro de Tableau. Por supuesto, tiene diseños responsive, adaptados a los diferentes dispositivos. La información puede ser programada, pero también puede ser en tiempo real. Y, por supuesto, como en las demás soluciones, el autoservicio, como una interfaz amigable, drag and drop y, como comentaban en la anterior entrevista, con una curva de aprendizaje muy sencilla. Y ahora, antes de meternos en la demo, veamos las etapas para desarrollar un análisis dentro de Tableau y poder integrarlo en Salesforce. Como trabajamos con dos sistemas diferentes, hay como dos fases. Dentro de cada una de las fases hay varias etapas, ¿vale? Por un lado, la fase de Tableau, donde nos conectamos a los datos, seleccionamos qué objetos queremos analizar y, por lo tanto, qué información queremos analizar, desarrollamos un análisis dentro de Tableau y después lo publicamos dentro de Tableau Server o Tableau Online. Después, entraríamos en el mundo Salesforce. Por lo tanto, una vez que está publicado el dashboard dentro de Tableau, pasaríamos a Salesforce, donde descargaríamos y configuraríamos el componente que te permite integrar los paneles de Tableau de forma sencilla.
Una vez que lo tenemos, decidimos en qué sección, en qué lugar dentro de Salesforce queremos integrar nuestro cuadro de mando y cuál de ellos, ¿vale? Porque podemos tener varios. Y finalmente, configuramos filtros y permisos de seguridad que puedan haber establecido dentro de Salesforce. Entonces, ahora sí, vamos a Tableau. Esto sería empezar en el entorno de Tableau, ¿vale? Y lo primero de todo, según las etapas, hay que conectarnos a Salesforce, ¿vale? Para conectarse a Salesforce solo hay que poner las credenciales, usuario y contraseña, y ya tendríamos acceso. Le permitirías, en este caso yo las tengo incluidas, y solo habría que permitirle el acceso. Tableau entiende a los objetos como si fueran tablas y los campos como si fueran columnas, ¿vale? En función de si son métricas o si son categóricas, pues los clasifica entre dimensiones o medidas, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es elegir qué tabla queremos, en este caso oportunidades, por ejemplo, y arrastrar nuestra tabla a nuestro canvas de datos. Vemos nuestros datos, vemos el campo, pero si entramos dentro de lo que es nuestro origen de datos, vemos que no solo está el objeto oportunidades, sino que todos los objetos relacionados de forma directa con el objeto oportunidades para poder hacer un análisis un poco más profundo. No tenemos que ir uniéndolos uno a uno. Él entiende el esquema que hay dentro de Salesforce y te proporciona estas uniones. Entonces, una vez que tenemos nuestra información seleccionada, ya podemos dentro de una hoja, pues diseñar nuestro análisis, ¿vale? Por ejemplo, para oportunidades, la cantidad y según, por ejemplo, la etapa, ¿vale? Y aquí veríamos nuestro primer gráfico, ¿vale? Nuestra primera experiencia con los datos de Salesforce integrados dentro de Tableau. Como veis, es arrastrar y soltar, es muy sencillo, solo hay que elegir las métricas que queremos, las categorías que se quieren estudiar. Y nosotros ya tenemos un cuadro de mando creado, ¿vale? También, como en el caso de Einstein, sobre atención al cliente, ¿vale? Y este cuadro de mando es el que nosotros integraremos dentro de Salesforce. Para ello, tenemos que publicarlo, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Tableau y para publicarlo es tan sencillo como elegir dónde se quiere, en qué carpeta se quiere publicar y cargamos el libro de trabajo. Al cargar el libro de trabajo ya estaría disponible para poder compartirse y por lo tanto poder integrarse dentro de Salesforce. Entonces, o bien podemos integrarlo de forma global en la sección de Home, pero como decimos, también se puede hacer un análisis personalizado a nivel de registro. Por lo tanto, si vamos a cuenta, podemos entrar en una cuenta en concreto y editar la página. Al editar la página, lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestro componente con el App Exchange, ¿vale? Está disponible aquí. Y buscar nuestro componente. Este sería el componente que se necesita, es gratuito, que se necesita descargar, instalar y configurar. Tiene un wizard que hay que seguir, es unos pasos muy sencillos y ya tendremos su componente disponible, ¿vale? Este ejercicio, este paso, solo se hace la primera vez que quieres hacer la integración, porque no se dispone del componente, pero una vez que ya lo tienes instalado y configurado, ya lo tienes para siempre. Como es un componente custom, estaría en la parte inferior, no estaría con los de serie, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Se vería en la parte inferior. Y de la misma manera que con Einstein, basta con arrastrar
en la zona que se quiere incluir el cuadro de mando, y para elegir qué cuadro de mando queremos incluir y cómo decirle a Salesforce cuál queremos, tenemos que ir a Tableau, ¿vale? Abrir nuestro cuadro de mando y en compartir nos dará una URL. Esta URL es la que nosotros tenemos que copiar y incluir en nuestro componente. En este campo de aquí lo rellenaríamos y veríamos nuestro componente. Podríamos configurar altura, características dimensionales, etcétera, pero también, como en el caso de Einstein, podemos filtrar a nivel de registro. Para eso tenemos este check de aquí, que mostraría solo la información relevante para este cliente. Si guardamos, y vamos a ver cómo ha quedado el resultado, tendríamos la visión personalizada para este cliente en concreto. Si vamos a otro cliente, como hicimos antes, veríamos la información para ese cliente que es de otra zona, con otros casos, con otro origen, etcétera, ¿vale? Pero además, se puede heredar la seguridad que tiene Salesforce diseñada e integrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que hay usuarios que no puedan ver esta información, ¿vale? Y para ello, este componente dispone de estos filtros adicionales, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo es que solo los propietarios de la cuenta puedan ver la información de esta cuenta, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que incluir el objeto user dentro de nuestras visualizaciones de Tableau y venir aquí y decir cómo queremos filtrarlo. En este caso, el user ID tiene que ser igual que el owner ID. Cuando esto se cumpla se verá y cuando no se cumpla no se verá nada, ¿vale? En este caso, como yo no soy la propietaria de la cuenta, no veo nada, ¿vale? Esto es un control de seguridad que te garantiza que toda la jerarquía y todos los roles y toda la seguridad implementada dentro de Salesforce también las reconoce Tableau y las respeta, ¿vale? Entonces, en este punto, terminamos la demo de Tableau, ¿vale? Pero ahora que hemos visto las tres soluciones por separado, hacemos una pequeña recapitulación y pensamos un poco sobre ellas, ¿vale? Desde el punto de vista de, ¿y ahora qué decido? ¿Cuál elijo? ¿En qué me baso? Entonces, por resumir un poco todo, tenemos tres soluciones con diferentes niveles de analítica, de diferentes formas de analizar la información, más avanzada, menos avanzada, etcétera. Tenemos el report, que sirve para la definición de KPIs sencillos, directos, o análisis básicos, etcétera. Luego está Instant Analytics, en la que ya se implementa análisis avanzado, pero se sigue consiguiendo obtener análisis realmente robustos, con diseños personalizados en minutos, en muy poco tiempo. Y después está la solución de Tableau, que aunque sea independiente y que te da mucha versatilidad, también es muy fácil tanto de diseñar como de integrar dentro de Salesforce. Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Cómo conseguimos abrir luz, encendernos la bombilla de tal manera de que decimos, pues queremos esta, ¿vale? Hay que pensar en 4 puntos. ¿En qué plataforma usar? ¿Vale? Desde el punto de vista de la arquitectura, dónde se necesita y cómo se necesita,
qué usuarios van a analizar, van a ser beneficiados de este análisis. El punto 3 es, a pesar de ser el núcleo central de cualquier análisis, es el punto 3, qué información se desea analizar y dónde están. Es importante si pertenecen a Salesforce, si no, etcétera. Y el punto 4 es tu análisis, cómo de exigente es, qué funcionalidades, qué capacidades se necesitan abordar. Y entonces empezamos con las preguntas, ¿no? En el caso de la arquitectura, tenemos que pensar que se desea una solución on-premise, ¿vale? En el caso de que se desee una solución on-premise, automáticamente hay que acudir a Tableau, ¿vale? Si no, hay que pensar si se desea una solución integrada de forma única y nativa en Salesforce. Si es así, desde luego será Tableau, será Einstein, y si no, hay que acudir, si la queremos independiente, porque queramos esa capacidad de poder de independencia, tendremos que acudir a Tableau. ¿Vale? Para la usabilidad, ¿en qué pensamos? Pues si queremos que esté en aplicaciones externas, páginas web, etcétera, tendríamos que pensar en soluciones como Tableau, ¿vale? Si los usuarios, si no se quieren aplicaciones externas y además los usuarios la mayor parte del tiempo se están trabajando con Salesforce y requieren los diseños integrados en Salesforce de forma nativa, entonces acudimos a Einstein y si no, entonces trabajaríamos con Tableau. Para los datos, bastante importante el tema de los datos. Si todos los datos que se necesitan ya vienen o están en Salesforce, desde luego la opción más interesante es Einstein. Si no, hay que pensar si se desea o se pueden traer los datos externos que faltan a Einstein Analytics. Si es así, acudiríamos a Einstein otra vez, y si no, entonces ya trabajaríamos con Tableau. Y finalmente, o sea, el punto 4 sería las capacidades, la funcionalidad. ¿Qué esperamos de nuestro análisis? ¿Vale? Si queremos un análisis basado en plantillas donde sufragan nuestras necesidades, pues desde luego Einstein tiene esas capacidades muy buenas que te permite para los casos de service y de sales y de marketing y de muchísimos casos tener plantillas muy rápidas en cuestión de minutos, ¿vale? A un solo clic. Si no, entonces hay que pensar si queremos, cómo de avanzados queremos los análisis. Si queremos incluir scripts muy sofisticados o de R y de Python, entonces hay que acudir a Tableau porque te lo integra de forma muy sencilla. Y si no, hay que pensar una siguiente opción, que es si queremos exportar estos diseños, estos paneles en forma de PPT, un poco más estática, de cara a divulgarlo en reuniones, etcétera, ¿vale? Si es así, hay que acudir a Tableau, si no, nos quedaríamos con Einstein, ¿vale? Entonces, como última reflexión, por decirlo de alguna manera, aunque no lo parezca y parece que se están peleando todas las soluciones entre sí, nada más lejos de la realidad. En realidad no son competidores, ¿vale? No son rivales, sino que se complementan. Una misma organización puede tener varias soluciones de tal manera que el equipo de ventas, por ejemplo, se beneficie de la analítica avanzada de Einstein Analytics, mientras que otro departamento o otros departamentos ajenos a Salesforce se puedan beneficiar de análisis avanzados de sus respectivas áreas basados en Tableau y totalmente independientes. Es bastante frecuente disponer de varias soluciones analíticas en una misma organización en función de su complejidad y de sus áreas. Y tras esta pequeña reflexión, damos el paso a Andrea para que nos cuente si tenemos preguntas, si no, etcétera. Muchas gracias, Bonnie. Todo Gracias. súper bien explicado y con muy buenos pasos. Yo creo que ha quedado todo súper claro. Pero vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna que hacer
Bueno, de momento me llega por aquí una. Creo que esta es para Mariano. ¿En qué momento se necesita dar el paso de la analítica estándar a la analítica avanzada? Bueno, buenos días a todos. De nuevo, bueno, a ver, la analítica estándar te cubre un montón de primeras cuestiones, de cuestiones relativamente avanzadas, ¿no? Pero lo que es muy poco interactiva como analítica, ¿vale? Un cuadro de mando, por ejemplo, aparte de la evidente calidad estética que se puede conseguir con Stream Analytics y con Tableau, como ha quedado demostrado en las demos de Bonnie, en el momento que necesitas hacer un poco de analítica avanzada o quieres sencillamente un cuadro de mando o al hacer clic en una parte el resto del cuadro de mando se actualice, ahí estás pidiéndole demasiado a esa herramienta, ¿vale? Esa herramienta te ha dado todo lo que ha podido, haciéndote todos los informes de una forma muy fácil de conseguir y siempre con un drill down que te lleve hasta el dato último dentro de Salesforce, ¿no? Pero cuando necesitas hacer analítica ya de analizar causas, buscar patrones, etcétera, es donde esa analítica se quedaría corta en nuestra humilde opinión, ¿vale? Bien, muchísimas gracias. Mariano, venga, tenemos otra pregunta. Esta es para Bonnie. ¿Cómo conseguimos implementar la inteligencia artificial en Einstein? Aunque no lo vimos durante este webinar, sí que es verdad que tiene las capacidades de inteligencia artificial, de integrar de la misma manera, incluso a nivel de registro, esa inteligencia artificial, esos siguientes pasos a través de Instant Discovery. Daría para otro webinar, desde luego, pero sí que es verdad que de la misma manera involucrarías el data flow, crear el dataset, ¿vale? Y después se orquestaría con Instant Discovery en un objeto, digamos, en un aspecto que ellos llaman historias. Ahí nosotros realizaríamos las predicciones y después se podrían integrar inclusive a nivel de registro, a nivel de cuenta, para que para cada una de ellas, de forma personalizada, poder decidir y poder tomar decisiones basadas en datos de cara a futuro y nos mostraría incluso el por qué toma esa decisión el modelo predictivo, nos daría las razones, ¿vale? Entonces, Instant Discovery, que no se os olvide. Muchas gracias, Bonnie. Me plantean otra pregunta. Me dicen, ¿hay límites en el número de cuadros de mando en las soluciones Einstein o Tableau? No. Bueno. Perdón, ha sido muy corta, pero no. Vale, nuestras invitaciones llegan antes que las de la plataforma. No, hay quizá por alusiones, ¿no? Es conocido que hay límites en los cuadros de mando dinámicos, ¿vale? Que es un concepto que no hemos explicado, que es de la analítica estándar, ¿no? La analítica estándar te permite tener, en función de tu licencia, X número de cuadros de mando dinámicos. Y un cuadro de mando dinámicos tiene la ventaja que se adapta la información, el cuadro de mando es igual, pero lo que es la información que muestra es distinta en función del usuario que la está consumiendo, ¿no? Entonces, esos son los límites que existen también en el estándar, ¿no? Que supongo que es un poco la razón de la pregunta. Pero la respuesta más clara, imposible. Muy claro. A ver, nos esperamos un segundo a ver si hay alguna pregunta más o si damos por cerrado este webinar. ¿No? Bueno. No pasa nada porque si no, si tenéis alguna duda o alguna consulta que hacernos, ya sabéis que podéis encontrarnos en clarkat.co, mandarnos directamente un email tanto a Mariano como a Bonnie. Pues yo doy por finalizado este webinar. Me quiero quedar con una reflexión que han dicho Cristina y Javier en su intervención, y es que al final las soluciones de analítica de Salesforce reducen la curva de aprendizaje. Entonces al final acaba convirtiendo a la empresa en una empresa que analiza los datos y al final eso acaba dando una ventaja competitiva, ¿no? A las empresas y eso es muy importante. Entonces, nada, quiero agradeceros a todos la asistencia y a la participación en este webinar y también especialmente a la Casa del Libro y a Globo por hacer un huequecito en sus agendas para compartir este tiempo con nosotros. Cerramos ya aquí la sesión. En el momento de cierre se os pasará una pequeña encuesta por esto de querer mejorar y de querer ofrecer siempre contenidos que os resulten interesantes. Muchas gracias a todos y que paséis muy buen día. Muchas gracias.